La pectina es un polisacárido natural que tienen las frutas en la pared celular y que está formada por ácido galacturónico y que cada uno cuenta con un grupo carboxilo. Y en cada grupo carboxilo se permite que la pectina se una con el agua, forme una red tridimensional y también gelifique cuando se calienta y también cuando se enfríe. Y también crea películas sólidas al secarse. Entonces, Bueno, como decía, esta es menos flexible, es más quebradiza porque solamente tiene pectina. el glicerol es una molécula pequeña con tres grupos hidroxilos. Los grupos hidroxilos hacen que formen puentes de hidrógeno con la pectina, entran entre las cadenas del polímero y aumentan la distancia de esas cadenas. Entonces esas le dan movilidad. Y es por eso que es un bioplástico suave, flexible y un poco quebradizo. El sorbitol. El sorbitol tiene muchos grupos hidroxilos, pero es más grande y es más cristalino que el glicerol. Esto hace que tenga una red más ordenada, que esté menos móvil dentro de la pectina y también que produzca estructuras un poquito más densas y duras. Y pues eso da una película un poquito más rígida, más firme y menos elástica. Esta es una muestra de plástico hecho con pectina y sorbitol. El sorbitol en este caso hace la función de ser un plastificante. Y ahora, ¿cómo se determinaron las cantidades? Bueno, usamos 1 gramo de pectina, 80 mililitros de agua y 30% de plastificantes. Se eligió así porque 80 mililitros hidratan perfectamente la pectina sin hacerla demasiado aguada. Y con 1 gramo de pectina se forma la red polimérica pues manejable y está ad hoc. Entonces, sí. Y el 30% de plastificante es la proporción estándar en biopolímeros para evitar que se quiebre y que esté pegostiosa y con separaciones. Y pues con esas proporciones podemos comparar adecuadamente pectina pura, pectina más glicerol y pectina más sorbitol. Que se baja la temperatura a 40-50 grados Celsius antes de añadir el glicerol. Bueno, esto se hace porque si el glicerol se pone cuando todo está muy caliente, se va a volver demasiado fluido. Y esto va a hacer que no se puedan meter ordenadamente las cadenas del polímero, no se van a formar los puentes de hidrógeno y van a aparecer los grumitos. Pero si está a 40-50 grados Celsius, la pectina va a seguir un poquito suave, el glicerol se va a mezclar sin romper la red y los enlaces de hidrógeno se van a formar muy estables. Entonces el resultado va a ser una mezcla buena, uniforme y pues la película va a estar parejita. La razón específica de los grumos cuando se usa el glicerol. El glicerol es altamente higroscópico. Significa que absorbe agua de inmediato y cuando le agregas se crea una microzona muy hidratada, mientras que otras quedan secas y la pectina en esas zonas se gelifica de golpe. Y se forman bolitas y grumos. Entonces con el sorbitol pasa menos, pero su estructura es más cristalina. Vale, en este video se puede apreciar la textura que tiene el agua mezclada con la pectina. En un principio, la pectina, el glicerol y el sorbitol se escogieron para hacer un plastificante porque se usan ampliamente en alimentos, porque modifican la textura gracias a su química. Como ya dijimos, la pectina es un polisacárido natural que forma una red tridimensional al hidratarse y esa red atrapa agua y crea geles firmes, por eso se usa en mermeladas, jaleas y salsas. Es algo que pueden ver en sus productos que tienen en casa. El glicerol es un humectante con 3 grupos hidroxilo que retiene el agua y mantiene los productos suaves y flexibles como glaseados, barras energéticas y pastas alimenticias. Mientras que el sorbitol, al ser un poco más grande, también retiene humedad, pero genera texturas más densas y estables, por eso se usa en chicles, gomitas y caramelos sin azúcar. En conjunto, estos compuestos controlan la humedad y la consistencia, creando alimentos con la textura exacta que se necesita. Al final, aunque hubo dudas sobre si esto era importante, concluimos que era importante porque ya se explica la interacción con un alimento
Se muestra cómo se sellaron las muestras con agua para mantener una humedad constante y evitar que el plástico ganara o perdiera agua de forma desigual. Si eso pasaba, las propiedades del material podían cambiar antes de hacer las pruebas. Dentro de un empaque, la humedad viaja entre el alimento y la película. Y el efecto depende del tipo de alimento. En un alimento húmedo, como el pan, la película puede absorber parte de la humedad. El pan entonces pierde agua, su almidón se retrograda y su estructura se compacta, volviéndolo más dura y menos esponjoso. En un alimento seco, como el cereal, ocurre lo contrario. El cereal absorbe humedad del plástico, sus paredes celulares se hidratan, pierde rigidez y se vuelve blando o menos crujiente. Por eso el sellado con agua garantiza que todas las muestras se analicen en condiciones controladas y comparables. Voy a explicar lo que ocurrió con cada una de las películas que preparé, pero desde una perspectiva bioquímica. Es decir, qué está pasando realmente a nivel molecular cuando usamos sorbitol, glicerol o solamente pectina. En todas las muestras utilicé 6.2 mililitros del plastificante. Sin embargo, el sorbitol tardó menos en secar, con un tiempo de 2 horas con 30 minutos. Observé burbujas y que este era menos manejable al momento de vaciarlo. Aún, pues, antes de ponerlo a secar. Pero bueno, el sorbitol es un poliol con 6 grupos hidroxilo. Esto significa que puede formar muchos puntos de unión con la pectina. A nivel molecular, cada grupo hidroxilo se conecta con las cadenas del polímero a través de puentes de hidrógeno. Es como si el sorbitol abrazara varias cadenas al mismo tiempo, haciendo que la red sea más rígida y disminuyendo su movilidad interna. Por eso esta película quedó más dura y más cristalina y también menos manejable. Las burbujas aparecen por su alta viscosidad. El sorbitol atrapa el aire durante la mezcla y la matriz se solidifica antes de que el aire pueda escapar. Ahora, el glicerol fue el que más tardó en secar, con un tiempo de 3 horas 40. No había burbujas en un principio. Al secarse aparecieron burbujas y me di cuenta que no estaba muy homogéneo, que digamos, ya que había cúmulos de glicerol por ahí perdidos. Pequeños, pero ahí estaban. Estoy volteando una cámara que no es, pero bueno. Mejor no hago nada. El glicerol es más pequeño y más móvil que el sorbitol. Tiene 3 grupos hidroxilo, pero son suficientes para interactuar intensamente con la pectina. En vez de rigidizar la red, el glicerol se mete entre las cadenas, las separa ligeramente y esto aumenta la flexibilidad. Y eso permite que el polímero se doble más sin romperse. Por eso no lo podía romper. Por eso me quedé 40 minutos rompiéndolo y sigo enojada por eso. La espalda. Y ponemos esa silla llena de ropa. Tengo como porque no se me voy a pudrir aquí. Yo estoy harta, me tengo que mover. Bueno, eso no lo rompí. Bueno, creo que eso puede estar. Vale, se rompió. Bueno, así. Sin embargo, cuando se añade entre los 40 y 50 grados Celsius, el glicerol absorbe agua muy rápido. Esa absorción desigual produce esas pequeñas áreas donde la pectina se gelifica primero. Bueno, ok. Esta repita me salió, no sé, me salió medio extraña, con ese tipo de movimientos extraños. Bueno, por eso tiene que más, me imagino, que ver con la solubilidad del glicerol, porque la pectina, ahorita en las películas de pectina se va a ver, no hay. Mientras que en otras queda más diluida. Ese proceso es lo que genera los grumos. Las burbujas que aparecieron durante el secado son consecuencia de la gran afinidad del glicerol por el agua, retiene humedad y al evaporarse lentamente forma microcavidades dentro de la película. Sobre la pectina sola, tardó 3 horas con 10 minutos, quedó muy rígida, pensé que al desmoldar las iba a romper, afortunadamente no, y no tiene burbujas, muy pocas en realidad. Cuando usamos solamente pectina, el polímero forma una red muy compacta. Sus grupos carboxilo e hidroxilo interactúan entre sí directamente sin un plastificante que las separe. A nivel molecular, eso significa que las cadenas están muy pegadas, formando una estructura más ordenada y con mayor grado de cristalinidad.
Por eso esta película fue la más rígida de todas y casi no presentó burbujas. Su menor viscosidad inicial permite que el aire atrapado escape antes de solidificar. Antes de revisar los resultados es importante explicar por qué se seleccionaron estas pruebas y qué información esperábamos obtener de cada una. La primera prueba fue la medición de luminosidad. El cálculo de la luminosidad se hizo a partir de los datos que nos dio una aplicación. Nuestro único trabajo fue buscar una base blanca, colocar los plásticos sobre esta y tomar una fotografía con igual iluminación para todas. Esta prueba nos ayuda a detectar cambios en la superficie del material. Si un plastificante alteraba la homogeneidad o la cristalización o la presencia de burbujas incluso, esto se reflejaría en la luminosidad del plástico. La segunda prueba fue la flexibilidad por ciclos. Los ciclos se contaban por cada giro de 180 grados, que evalúa cuántas veces la película puede doblarse antes de romperse. Aquí esperábamos que el glicerol por su tamaño pequeño y mayor movilidad produjera películas más flexibles que el sorbitol o la pectina sola. La última prueba fue la prueba de la gota de agua, que sirve para evaluar la hidratación superficial y la capacidad del material para interactuar con la humedad. Esta prueba es clave porque las películas biodegradables pueden ser sensibles al agua y su comportamiento depende del tipo de plastificante usado. Para hacer esta prueba se necesitaron tiras de 2 por 5 centímetros del plástico y sobre cada una se colocó una gotita de agua. Después, al colocar la gotita de agua, se inició una cuenta con un cronómetro para saber cuántos segundos duraba antes de que la película se rompiera o lo absorbiera. Por esta razón también se eligieron alimentos con baja o media actividad de agua, como el cereal y el pan. Así pudimos observar cómo el plástico responde tanto a un alimento seco que absorbe la humedad como a uno húmedo que la libera. En conjunto, todas estas pruebas permitieron evaluar de forma integral la apariencia, la resistencia y la interacción del plástico con la humedad real del alimento. Y ahora, en conclusiones de las pruebas mecánicas y ópticas, cuando analizamos las propiedades de luminosidad, flexibilidad y tiempo de resistencia, vemos un patrón coherente en la bioquímica del sistema. La luminosidad no cambia significativamente porque las propiedades ópticas del polímero dependen principalmente de su estructura covalente, que no se altera con los plastificantes. La flexibilidad aumenta con glicerol porque separa las cadenas y mejora su movilidad. El sorbitol provoca rigidez porque aumenta el número de puntos de unión dentro de la red, y el tiempo de resistencia mecánica refleja el grado de movilidad interna y cristalinidad del material. En resumen, las diferencias que vimos en textura, homogeneidad, rigidez, burbujas y desempeño mecánico tienen una explicación directa en la manera en que cada molécula interactúa con la pectina a nivel químico y estructural.